episodio número 23 de Negocios Excepcionales. Soy Ivonne Cortés y toda la semana comparto contigo lecciones y estrategias para ayudarte a manejar, fortalecer y crecer tu negocio de una manera sostenible. Este episodio llega a ti gracias a rhsos.com. Corresponde hablar de la Ley 90 del 2020, es la ley que firmó la gobernadora Wanda Vázquez el pasado 7 de agosto sobre el tema de acoso laboral en Puerto Rico. ¿Y por qué vamos a hablar de esto hoy? Porque es sumamente importante que toda persona que tiene empleados a cargo conozca el alcance de su responsabilidad ante esta ley. Esta ley es una que no tiene precedente porque, a diferencia de otras leyes o de otros escenarios en el área de trabajo, esta ley le quita la inmunidad patronal al patrono en caso de que éste vaya al fondo y el fondo determine que en efecto ese resultado o ese tratamiento viene a raíz de que el empleado ha estado sufriendo acoso laboral. Y en ese caso el patrono sería responsable de hacer el pago de ese tratamiento. Otra cosa que nos llama la atención es cuando define empleado en la ley, literalmente dice que empleado se define como toda persona que presta servicios a un patrono y que reciba compensación por ello. Y literalmente también expresa que aplica a todo empleado independientemente de la naturaleza de su empleo, no importa su categoría, jerarquía, clasificación, ni la duración del contrato de empleo. O sea, que cualquier persona a la que usted le pague por ofrecer un servicio en su negocio, básicamente en caso de una reclamación de acoso va a ser considerado empleado. Así que esto es parte de esas consideraciones que tenemos que tener presente ante esta ley. Otra de las cosas más importantes de esta ley es la responsabilidad total que tiene el patrono. El artículo 5 de la ley expresa que todo patrono que incurra, fomente o permita el acoso laboral será civilmente responsable frente a las personas afectadas y básicamente le impone a las empresas varias responsabilidades, entre estas tomar las medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo la ocurrencia del llamado acoso laboral en el trabajo, adoptar e implementar políticas internas a los fines de prevenir, desalentar y evitar el llamado acoso laboral en los centros de trabajo e investigar todas las alegaciones sobre el particular e imponer las sanciones correspondientes en aquellos casos en que proceda. Básicamente establece, que ese patrono siempre va a ser responsable por las actuaciones de sus supervisores u otros empleados, acciones que constituyan acoso laboral, si el patrono, sus agentes o supervisores sabían o debían estar enterados de dicha conducta, a menos que el patrono demuestre que tomó acciones inmediatas y apropiadas para corregir cualquier conducta que configure hostigamiento o acoso laboral y evidencie que el empleado irrazonablemente falló en aprovechar las oportunidades de medidas preventivas o correctivas provistas por el patrono para evitar los daños. Además, establece que no será eximente de responsabilidad cuando las acciones sean cometidas por el propio patrono. Así que básicamente establece, que toda la responsabilidad es del patrono. Inclusive hay una sección donde dice aún cuando son terceras personas. ¿Qué significa eso? Que primero como empresa tenemos que tener una política de prevención y de manejo de casos de acoso. Esto no es tan sencillo como parece. El acoso no es una conducta igual que lo que es hostigamiento sexual. En el caso del acoso, a nivel de lo que es la literatura a nivel internacional sobre este tema, establece que es un patrón de conducta sistemático y recurrente. Para que exista acoso tiene que ser por lo menos un mínimo de 6 meses todas esas acciones y tiene que haber una recurrencia de al menos un acto semanal. Eso no es tan fácil así de probar, pero sí nos trae cierta preocupación en términos de lo que es el manejo de la disciplina en las empresas. Porque en estas situaciones donde tienes un empleado que es bien controversial o que ya vienen habiendo muchas situaciones porque esa persona no quiere cumplir con las normas, le diste largas al asunto, no tomaste las medidas que tenías que tomar, comienzas con un proceso de disciplina, el empleado se queja,
porque literalmente dice que ningún patrono podrá despedir, amenazar o discriminar contra un empleado con relación a los beneficios o privilegios de empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer verbal o por escrito cualquier testimonio, expresión o información ante una unión, una oficina de recursos humanos o alguna oficina del patrono, foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada. Y básicamente establece que el empleado tiene que probar esta violación mediante evidencia directa o circunstancial, pudiendo establecer un caso prima facie de violación a la ley y probando que denunció un acto de acoso laboral y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su contra. Surge además del artículo 7 que una vez él establece lo anterior, el patrono tiene que alegar y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido. Obviamente, para que pueda usted alegar eso, usted tiene que tener documentación, usted tiene que haber ido por el proceso de disciplina progresiva, porque de lo contrario, el empleado bien puede alegar de que todas estas acciones fueron de manera frívola y que fueron con la intención de acosarlo o de causarle daño psicológico, emocional, etcétera. Ok, entonces, ¿qué conductas, según expresa la ley, se consideran que son hostigamiento? Las expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas sobre la persona con utilización de palabras soeces, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo, las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de compañeros de trabajo, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios, la descalificación humillante sobre propuestas u opiniones de trabajo, los comentarios o burlas dirigidas al empleado sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad personal y familiar del empleado, la imposición de deberes patentemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertas desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente al negocio o servicio al que se dedica el patrono, y la negativa del patrono u otros empleados a proveer materiales e información de naturaleza pertinente e indispensable para el cumplimiento de labores. Así que ya podemos ver, ¿verdad?, algunas de las cosas que se pueden considerar acoso según establece la ley. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener esos procesos de disciplina debidamente fortalecidos, debidamente claros, que se lleven de manera justa, equitativa. Y estos patronos y supervisores, o sea, si tú eres patrono, si tú eres supervisor, si tú tienes gente a cargo, tienes que ser bien cuidadoso con las cosas que dices, cómo las dices. No utilizar palabras soeces. Si tienes una personalidad fuerte, tienes que aprender a controlarte, porque hay espacio para que tengas reclamaciones simplemente por no saber en qué momento poner un límite a lo que dices o a lo que haces. Así que dicho eso, mi invitación es a que revises la política en tu empresa, asegurarnos de que incluyamos una nueva política con relación al acoso laboral, y sobre todo asegurarnos de que nuestros procesos disciplinarios están desarrollados para que sean justos, equitativos. Si no los tienes, prepararlos por escrito. Si no tienes un manual, actualizar ese manual de empleados, que la gente tenga conocimiento de cómo funcionan las cosas, de cuáles son las normas, para que podamos ponernos al día y evitemos cualquier tipo de reclamación. Quiero aprovechar también la oportunidad para invitarte a los free webinars que vamos a comenzar. Visita RHSOS en la sección de arriba, dice registrarme en el webinar gratuito. Te suscribes allí y te vamos a estar entonces enviando las diferentes fechas con los diferentes enlaces para que puedas conectarte a nuestros webinars gratuitos sobre supervisión y tengas la oportunidad de capacitarte y seguir mejorando tus destrezas y convertirte en ese líder que tu negocio y tu equipo necesitan. Así que gracias por seguirme. Si tienes dudas, si tienes preguntas, con mucho gusto te vamos a ayudar. Escríbenos a través de los enlaces que tienes en las secciones del episodio o puedes escribirnos a través de las redes. Pues gracias por acompañarme hoy y hasta la próxima semana.